nombre es John Londoño, como acaban de decirlo en la presentación. Hoy el tema que les vengo a presentar es un tema de reproducción básicamente, obviamente enfocado a la producción de más crías y más terneros al año de una manera mucho más eficiente, pero sobre todo de una manera un poco más estratégica. Parte de la conversación que quiero que tengamos hoy tiene como objetivo que podamos entender o que se puedan llevar un mensaje claro, y es que hay cambios sutiles que podemos hacer en la ganadería de cría hoy en el país, pero esos cambios sutiles pueden generar la gran diferencia entre una empresa que pasa dificultades para mantenerse a flote o una empresa que definitivamente es muy rentable y puede llegar incluso a crecer o a generar comparaciones de valor versus otras empresas y seguirnos decantando por la ganadería. Entonces, para empezar, solamente como para volvernos a contextualizar de lo que somos hoy, de lo grandes y de lo importante que somos en Colombia, del empleo que generamos y del desarrollo que llevamos a las regiones, tenemos un cuadro o un par de diapositivas de Fedegan donde muestra la importancia de la economía ganadera, ¿cierto? Donde muestra que el sector agropecuario contribuye con el 6% del PIB nacional y generamos 810.000 empleos directos. Además, la ganadería colombiana dobla o triplica algunas veces los otros sectores con los que regularmente estamos comparándonos o nos están comparando. Tenemos entonces de esta manera una distribución, tenemos lechería especializada, tenemos ceba, doble propósito y cría, que viene siendo la mayoría de la producción o la explotación nacional, y es precisamente lo que venimos a conversar hoy. Si nosotros como mayoría o somos mayoritariamente productores de terneros, ¿qué es lo que pasa con el negocio? Porque hoy, a pesar de los muy buenos precios que tenemos de venta, seguimos teniendo este tipo de conversaciones? ¿Por qué no somos eficientes? Porque cada vez que nos sentamos a hablar con un ganadero o cada vez que nos sentamos a hablar con un colega, siempre viene este tema a colación y siempre decimos, el negocio está buenísimo, nunca habíamos tenido estos precios de venta, pero ¿qué pasa? Que el negocio no nos da para crecer, no nos da para hacer inversión, no nos da para mejorar infraestructura. Y es sencillamente, creo que es un tema que viene desde la concepción de lo que es la ganadería hoy en día. La mayoría de nosotros somos ganaderos o somos asesores técnicos por vocación, porque nos encanta el ganado, ¿cierto? Muchos de nosotros tuvimos papás o abuelos ganaderos y de ahí viene como nuestra herencia en la producción, pero también es ahí el punto que tenemos que empezar a mirar y cómo podemos cambiar y hacer clic de una manera diferente. Hoy la tecnología, hoy todo lo que está a nuestra disposición es diferente a lo que ellos tenían en su momento. La forma en la que heredamos el modelo productivo hoy debe cambiar. El negocio ganadero ha venido teniendo unos cambios muy interesantes, pero también es un negocio que cada vez nos exige más. Ya no podemos tener el mismo tipo de explotación que tenían nuestros abuelos hace 30 o 40 años, donde no llevaban datos, donde no tenían registros, donde no llevaban una contabilidad básica, donde no tenían un estado de pérdidas y de ganancias. Hoy el negocio nos obliga a ser mucho más eficientes y no estamos hablando de llevar demasiada tecnología ni de cambiar de manera drástica o dramática la producción, sino sencillamente empezar a registrar y a entender que el primer cambio viene de nosotros. Hoy tenemos internet, tenemos WhatsApp, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos ecografías a blanco y negro y les voy a mostrar además ecografías a color que nos permiten ser cada vez más eficientes y productivos. Entonces, partiendo de la base del problema, por increíble que nos parezca hoy, a estas alturas de la vida, no registramos información. Es muy difícil que queramos sacar un negocio adelante donde ni siquiera tenemos los datos. Muchas veces como asesores o como ganaderos tenemos conversaciones y cuando decimos, bueno, ¿y cómo estamos? Miremos los datos, miremos la información, ¿cómo está tu natalidad? ¿Cuál es tu intervalo entre partos? ¿Cuáles son tus tasas de servicio? Sencillamente la respuesta es no, no tengo los datos. Toda la vida lo he manejado así, lo tengo en un libro, lo tengo en un cuaderno, el cuaderno se mojó y se perdió, o la información la tenía el mayordomo y ya no está, entonces la información se fue con él, y es ahí donde el negocio empieza a tener los primeros tropiezos. Tenemos que dejar de ver la ganadería como un hobby y tenemos que empezar a verlo como una empresa. Tenemos que empezar a ver las oportunidades de mejora que tiene el negocio y para eso lo mínimo necesario son estos datos que están acá.
No hay acompañamiento técnico especializado, lastimosamente en muchas zonas del país no hay acompañamiento técnico todavía. Y la pregunta siguiente es si el acompañamiento que estamos recibiendo es el que se necesita, porque es que hoy el papel del médico veterinario o del asesor técnico es muy diferente al que se podía cumplir hace 20 o 30 años atrás. Hoy no solamente es ir a la finca, ver las vacas, decir preñado o vacía y salir y generar una cuenta de cobro, sino que creo que el papel hoy es diferente. Hoy tenemos que tener capacidad de análisis de información, tenemos que ver los números de nuestros clientes y tenemos que ver cómo le generamos valor al ganadero, pero valor representado al final de cuentas en plata, en rentabilidad para el negocio. Si al ganadero le va bien, a nosotros nos va bien definitivamente y se forma una cadena diferente donde podemos elevar un poco la conciencia de nosotros como productores y como ganaderos. No hacemos cuentas del negocio, lastimosamente sigue siendo así. Muchas de las ganaderías del país no hacen cuentas del negocio, entonces no sabemos si estamos bien, si estamos mal. Como decía uno de los colegas, muchos de los ganaderos no viven del negocio, tienen otras empresas que subsidian la ganadería, pero yo creo, y les voy a mostrar datos de ejemplos prácticos en Colombia donde definitivamente el negocio sí tiene una oportunidad de mejora interesante y sí puede ser un negocio bastante lucrativo. No nos medimos, no sabemos dónde estamos, no sabemos si estamos bien, si estamos mal, cómo está nuestro vecino, cómo está la región, cómo está el país y cómo estamos nosotros versus los ganaderos con los que nos estamos midiendo y definitivamente no nos comparamos. Entonces nunca vamos a generar esa necesidad de mejorar y de ser cada vez más productivos. Este es el panorama que encontramos cada vez que empezamos a trabajar ganado de cría en el país, en las diferentes zonas. Como la mayoría de nuestros modelos productivos son de monta continua o de IATFs continuas, tenemos partos todo el año. Y cada vez que vamos a hacer trabajos de corral para volver a preñar las vacas, nos encontramos con este panorama. Vacas disparejas en condición corporal porque han parido en diferentes épocas del año, ¿cierto? Hay una población que pudo haber parido en una época benéfica de la finca donde tenía una gran oferta forrajera y a la vaca le fue bien, quedó preñada nuevamente, levantó un buen ternero, pero también tenemos un grupo de animales que son rezagados porque no tuvieron las mismas oportunidades. Y lo peor es que llega un punto donde los cogemos a todas, sin importar cuál fue su situación, las metemos en un corral y las tratamos a todas por igual. Y les decimos, hoy van a quedar preñadas, hoy les vamos a hacer un protocolo de IATF, hoy las vamos a inseminar a todas y esperamos unos resultados consistentes cuando la realidad es que la condición corporal y las vacas nos están mostrando que no podemos pretender ese tipo de consistencia si no le damos las herramientas a la vaca. La vaca es una máquina de producir terneros y, a mi juicio, el programa de la cría es un negocio supremamente sencillo. Una cría vaca año. Todos los demás parámetros, perfecto, los debemos tener en cuenta, pero el principal es ese. Si mis vacas me entregan una cría al año, si mis vacas son máquinas de producir terneros, el negocio funciona. Es como si nosotros nos saliéramos de este contexto y dijéramos, bueno, ya no somos ganaderos o ya no somos empresarios del campo, sino que somos empresarios de tornillos y tenemos una máquina que nos tiene que producir 1000 tornillos al día. Si por algún motivo esa máquina deja de producir 1000 tornillos al día y empieza a producir 400, como industrial o como gerente de otra compañía diríamos, venga, nos vamos a quebrar, hay que tomar una medida urgente. ¿Cierto? No podemos seguir así, llamemos el técnico, cambiemos la máquina, pero no podemos estar por debajo de los 1000 tornillos al día porque si no el negocio no va a dar. Y es precisamente la conversación que se mantiene todo el tiempo en nuestro gremio. Hablamos de natalidad como el principal factor de medición para ver la eficiencia de nuestras ganaderías y nos sentimos muy contentos y nos sentimos orgullosos cuando decimos que nuestra natalidad está en el 40, 50 o 60%. ¿Cómo es posible que nosotros pretendamos que sea un negocio eficiente y lucrativo cuando solamente lo trabajamos al 40%, al 50% o al 60%? Es el mismo ejemplo de los tornillos. Si nos pueden dar 1000, ¿por qué nos vamos a conformar con 40? ¿Y por qué le vamos a exigir a un negocio que puede darnos 1000? ¿Por qué vamos a estar contentos o conformes con el 40? Además, que para los que manejan este término, para los que lo manejan todo el tiempo y están de acuerdo con los porcentajes de natalidad, yo difiero totalmente y creo que es uno de los parámetros que más daño nos ha hecho en la producción y en la evaluación de los datos del país, y es que el término natalidad es demasiado engañoso,
porque es que nosotros lo que necesitamos es volver a la base del modelo. La base, como les decía hace un momento, es una cría por vaca al año, ¿cierto? Listo. Pero natalidad es un parámetro que me evalúa la cantidad de vacas que me entregaron cría desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre en un año calendario. ¿Qué pasa? Me empieza a disfrazar los datos y me muestra lo que no es. Nosotros nos sentimos contentos con el 40 o el 50, pero realmente ese no es nuestro dato. Me explico. Si yo tengo una vaca que me entregó una cría en enero del 2018 y volvió a parir en mayo del 2019 y volvió a parir en noviembre del 2020, el porcentaje o el término natalidad lo mete dentro del parámetro. O sea, me dice que cumplí porque me entregó la cría desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Pero la realidad es que la vaca nunca me entregó la cría en un año de ella, que es el modelo, es lo simple que necesitamos. Es matemática simple, 365 días del año menos 285 días de la gestación, más o menos 15 días más o 15 días menos, dependiendo de la raza de los cruces que tengamos. Si asumimos que es el parámetro de 285, solo nos quedan 80 días para preñar la vaca y que nos entregue una cría al año. Si nos demoramos más de ese periodo de tiempo, ya no es una vacañera, ya no es la vaca que los abuelos nos decían, esa vaca es la que da plata, entrega una cría cada año. Y perdimos el horizonte en ese sentido. Además, el término natalidad nos termina haciendo un daño adicional, y es que lo que hoy es novilla y está preñada, si mañana pare, automáticamente se convierte en vaca. Y esa cría y ese parto me empieza a engrosar este parámetro. Entonces nos empezamos a engañar desde el punto de vista de qué es lo que tengo, ¿cierto? ¿Cuáles son mis indicadores? ¿Cuáles son mis parámetros? ¿Y cuáles son las metas? Entonces la invitación, después de esta diapositiva y de esta explicación, es que separemos las vacas o los animales adultos de la ganadería de cría y separemos las novillas, las evaluemos como grupos diferentes y a cada una le midamos cuántas crías nos entregó, pero no en un año calendario, sino en un año de la vaca. Si buscamos resultados distintos, no podemos hacer siempre lo mismo. Y es lo que siempre nos pasa en las ganaderías de cría del país. Seguimos con la producción heredada, somos reacios a la tecnología, somos reacios a las inseminaciones, a los protocolos hormonales, a la ecografía, a los programas de monta estacional, pero nos seguimos quejando del negocio, cuando tenemos todas las herramientas a nuestra disposición. Lo que tenemos que hacer es coger las herramientas y aplicarlas junto con una asesoría especializada de tal manera que se puedan adecuar a mi negocio y lo potencialicen económicamente. Entonces, lo primero es aprender a desaprender en todo este proceso, evitar o sacarnos de la cabeza todo lo que traíamos de lo que es la producción tradicional y empezar a ver este negocio como una empresa y a configurarlo con todas las herramientas disponibles que tenemos hasta hoy. Cambiar nuevamente el concepto, empezar a tener producto final de una calidad superior, ¿cierto? Con un trabajo genético, con herramientas, con asesoría, con acompañamiento técnico, para poder generar mayor valor. Miren, este es un ejemplo. La semana antepasada tuvimos un cliente de monta estacional en Puerto Berrío que rompió récord de venta de los kilos, del precio del kilo del desteto, de Brahman rojo. No eran animales de registro ni nada, sino que eran animales consistentes, con trabajo bien hecho, con genética, con selección y sobre todo homogéneos. Se rompió el récord en la subasta de Berrío precisamente porque nunca habíamos tenido lotes tan parejos. Y eso es precisamente todas las herramientas y las ayudas que les voy a mostrar que podemos empezar a implementar para que la rentabilidad del negocio tenga un vuelco interesante. Cuando empezamos a ver qué es la ganadería en Colombia, cómo se mueve y qué tan ineficientes somos, empezamos a mirar datos, por ejemplo, de Fedegan. Estos son datos viejos, pero sirven para la referencia que quiero hacerles. Y es que miren cómo la natalidad, ya les expliqué el sesgo que tiene, la natalidad estaba entre 52 y 66% promedio. Volvemos a lo mismo, natalidad tiene en cuenta otros factores que la aumentan un poco, pero además en estos estudios que nos reportó Fedegan para esta época, no todos los ganaderos estaban incluidos. O sea, aquí estaban las personas muy juiciosas, que hacían parte de los círculos de excelencia, que empezaban a mandar información, o sea que es solamente un 10 o un 15% de la población o
o del grueso de los ganaderos. Y aún así, después de haber empezado la conversación por el punto o por la eficiencia, creo que cuando miramos lo mejor de lo mejor y vemos un 52 o un 66%, decimos que definitivamente hay mucho por hacer y mucho por mejorar. Todos los otros parámetros, en los intervalos entre partos, 700 días, o sea, una vaca me entrega una cría cada 2 años y medio. El negocio no puede ser rentable de esa manera. Y entonces es ahí donde decimos, si el negocio no puede ser rentable de esa manera, si mi máquina de producir terneros al año me entrega una cada 2 años y medio, ¿qué debo hacer? ¿Cómo mido mi eficiencia? ¿Qué hago con mi explotación? ¿Sigo evaluando mis vacas por fenotipo, porque me gustan, por la moda de la raza? ¿O empezamos a leer indicadores? Empezamos a mirar números, empezamos a mirar cuáles son las vacas que realmente cumplen, cuáles son las vacas que se adaptan, cuáles me generan plata, cuáles me quitan plata, qué genética debo perpetuar en la finca o qué líneas debo perpetuar, cuáles son las mejores madres, cuáles son las que me destetan mejor, cuáles son las que se preñan al primer servicio, cuáles son las colas de parición, para empezar a sesgar y a depurar lo que no me sirve en la ganadería y solamente dejar lo que realmente se acopla a las condiciones de mi finca. Y es aquí donde les traigo 3 o 4 ejemplos, voy a pasar rápido porque creo que no hay necesidad de profundizar en ellos. Este es una copia o un pantallazo del software ganadero, yo creo que muchos están familiarizados con él. Y lo que quiero mostrarles es 4 o 5 ejemplos básicos, voy a bajar, perdón. 4 o 5 ejemplos básicos donde pueden ver una ganadería con 303 animales en total, ¿cierto? Para la reproducción o aptas para la reproducción. Y si seguimos la conversación previa, el parámetro es que las vacas me entreguen una cría en menos de un año o en un año. Cuando me empieza a sesgar las vacas y me empieza a mostrar cuál es mi eficiencia, me dice que de estas 303 vacas, solo 100 me entregaron una cría en 365 días o menos, o sea, el 33%. Tengo una fábrica que solo funciona al 33% de su capacidad y son ganaderías que se mantienen a flote. Si cogemos este ejemplo, vemos una finca con 692 hembras para cría y solamente 169 me entregaron una cría en menos de un año, o sea, el 24%. Son ganaderías que siguen a flote. Este ejemplo, 567 vacas, 205 me entregaron una cría antes de los 365 días, o sea, el 36% de la eficiencia. Y aún así, seguimos diciendo que el negocio es demasiado malo y que no da. Realmente el problema es la concepción de cómo vemos el negocio. ¿Qué pasa cuando nosotros cogemos esta ineficiencia o este 36% y lo volvemos un 80 o un 90%? Si estas ganaderías, así como están, con estos parámetros, con esta concepción y con estos indicadores, se mantienen a flote, imagínense lo que puede pasar en el flujo de caja cuando empecemos a reproducir las vacas de la manera ideal o de la manera adecuada. Y es aquí donde tenemos varias alternativas. Solamente las voy a mencionar. Tenemos la inseminación, que definitivamente es una herramienta que llegó hace muchos años y llegó para quedarse. Nos permite decidir y nos permite definir qué quiero en mi finca, para dónde voy a apuntarle, ¿cierto? Y me permite empezar a evaluar parámetros que antes no podíamos evaluar. Tenemos la ecografía blanco y negro, que es una herramienta importantísima para nosotros los veterinarios, los que trabajamos en reproducción. Tenemos los protocolos hormonales que hoy están disponibles todos los que quieran para poder manipular el ciclo estral y poder presionar mis vacas de tal manera que yo decida cuándo las insemino y sobre todo cuándo las preño. Y poder empezar a evaluar la eficiencia de cada uno de mis animales para decir si estoy haciendo las cosas bien o mal y qué debo ajustar o no. Hoy lo que les quiero mostrar adicional a estos, que seguramente ya los conocían, es la ecografía Doppler, que a diferencia del ejemplo anterior, esta es a blanco y negro. Esta se enfoca en identificar el embrión o la vesícula embrionaria, dependiendo de los días de gestación, pero esta que ven aquí mide el flujo de sangre que hay o que llega al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es una estructura que está en el ovario de la vaca y me permite identificar muy rápido si la vaca está preñada o está vacía. Y finalmente, la monta estacional. ¿Para qué? Algunos de ustedes se preguntarán, pero pues ¿cuál es el interés de ver si la vaca está preñada o está vacía tan rápido? Lo que les decía hace un momento, solo tenemos 80 días
para que nuestras vacas queden preñadas nuevamente y nos entreguen una cría al año. Entonces, si yo insemino mis vacas y hago una ecografía precoz, puedo saber con ecografía blanco y negro en ganado de cría, incluso desde el día 18, después de haber servido mis vacas, si están preñadas o están vacías. ¿Eso qué me permite? Me permite tener más oportunidades en el tiempo. Si yo trabajo con la mano, podríamos poner un ejemplo, y tengo los mismos 80 o 90 días, pongámosle 90, pongámosle 100 días para preñar mis vacas, y trabajo con la mano, depende de la sensibilidad y de la experiencia, pero podríamos decir que se hacen diagnósticos de 45 días con toda la certeza, que si yo digo está vacía, póngale esta hormona, sin temor a que me haya equivocado y vaya a abortar la vaca. Si yo me bajo a ecografía blanco y negro, puedo hacer diagnósticos de 30 a 32 días sin problema, pero si me bajo a ecografía Doppler, puedo llegar a los 18, 20, 21, 22. Eso al final del ejercicio lo que hace es que me da más oportunidades de preñar la vaca en el mismo periodo de tiempo. Si yo preño más vacas en el mismo periodo de tiempo, voy a aumentar mi tasa de parición y eso definitivamente va a generar un impacto positivo en la caja de la empresa. Entonces, ¿qué es la monta estacional? Lo que quiero mostrarles hoy son monta estacional, ecografía Doppler y estrategias minerales para la suplementación y que esto salga a flote. O sea, que estas herramientas que les voy a presentar hoy son muy simples, son muy sencillas, pero definitivamente pueden generar cambios interesantes. Entonces, la monta estacional es acoplar la reproducción a las condiciones ambientales, básicamente a la producción de pasto. Cada finca es un mundo. Yo considero que la monta estacional tiene un marco, pero cada finca tiene una forma de implementación diferente. Si vas al Urabá, tienes 2 meses de verano, el resto del año llueve, entonces en esos 2 meses debes ajustar la monta estacional. Por ejemplo, el ejemplo que les voy a mostrar en Ayapel, Córdoba, es un tema bimodal, donde lo trabajamos en 2 temporadas de monta durante el año. En Puerto Berrío trabajamos una. Aquí en el Meta la mayoría empezamos con 2 y hoy estamos en una sola monta durante todo el año. Pero lo que quiero decirles es que tenemos que aprovechar las condiciones nutricionales de nuestra finca. ¿Cuáles son? La mejor oferta forrajera. Yo tengo que darles a mis vacas la oportunidad de que se preñen en el menor tiempo posible, pero también tengo que darles las herramientas nutricionales para que lo logren. Entonces, la monta estacional es básicamente eso, preñemos las vacas en el momento donde mayor oferta forrajera tenemos. Ya les voy a mostrar más adelante cómo serían los esquemas. No podemos pretender ser eficientes y no podemos pretender que nuestras vacas sean eficientes cuando les exigimos, después de un parto en estas condiciones, que queden preñadas los primeros 80 o 90 días postparto para que puedan cumplir con la primera premisa. Por eso parte de la invitación y parte de la conversación de hoy es empecemos a ver lo que tradicionalmente hacemos, que es la monta continua, la IATF todo el año, la monta con toros, a una monta estacional, porque nos permite tener control total sobre el negocio. Sabemos cuándo entran mis vacas, cuántas veces las sirvo. Cuando ustedes están trabajando con toro, por ejemplo, nunca saben cuántas veces el toro montó una vaca. Ustedes pueden asumir según lo que vean, pero no saben realmente cuántas oportunidades tuvo. No saben si la vaca termina descartándose con una sola oportunidad o con 15. Mientras que cuando yo trabajo en monta estacional, todo lo programo yo, todo lo manejo, todo lo puedo medir. Yo digo, entran las vacas y les voy a hacer 5 servicios en 90 días. La que no quede preñada en los 90 días, después de 5 oportunidades, se va. Porque el resto sí lo hizo, sí quedó preñada, sí se adecuó a las posibilidades, sí está adecuada a las características de mi finca y definitivamente me generan plata. ¿Qué queremos entonces con este programa? Lo que queremos es pasar del 40, 30, 32, 25% de natalidad, que los invito a que lo llamemos bien parición, pasar del 40, 30, 25 al 80 o 90 en un periodo de tiempo delimitado. Yo decido cuándo voy a tener las crías, yo decido cuándo van a parir las crías y cuándo voy a preñar mis vacas. Y eso desde un punto de vista gerencial también me permite llevar mucho mejor y mucho más al detalle los costos de mi empresa, porque sé que tengo una época de compra de insumos, la implementación de los programas de reproducción, temporadas de partos y listo. Es mucho más fácil cuadrar la caja y tener cuentas del negocio de esa manera. Además de eso, tenemos más kilos de peso vivo al destete. Cuando trabajamos programas de monta estacional y arrancamos con bases, por ejemplo, de ganado blanco, y pasamos de monta con toro a programas donde empezamos a seleccionar semen por unas características definidas,
podemos esperar entre 20 y 50 kilos adicionales por desteto. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo una base blanca, que digamos es simple, por llamarlo de alguna manera, y le vamos a generar un valor adicional o un valor, vamos a generarle un valor a través de la genética, ¿cierto? Vamos a tener mejor precio de venta por uniformidad de los lotes. Para ninguno de nosotros es un secreto que cuando vamos a vender los destetos en montas continuas tenemos cabezas de lote, tenemos la parte media de los lotes y las colas, y pues cuando tenemos que salir a vender definitivamente nos castigan el precio o empiezan a descabezar. Nosotros podemos revertir esa situación. Si nosotros trabajamos en monta estacional y si todos mis terneros están destetos en la misma época y todos son parejos, el que pone las condiciones del precio soy yo, porque todos son parejos, todos son uniformes, todos tienen la misma edad, y es aquí donde se ve el aumento en el precio. Hoy por hoy, en varias regiones del país tenemos clientes que están vendiendo 2.000 o 2.500 pesos por encima de la subasta más cercana donde está su finca, y además, como hoy hay un pedido exagerado por destetos, tenemos negocios donde la persona a la que se le vende el desteto está poniendo parte de los programas reproductivos, de los hormonales, y asegura la compra del ternero en la finca. Entonces el negocio empieza a tener un matiz diferente y empezamos a sumarle arandelas al flujo de caja y vemos que se va volviendo mucho más interesante. Aún así, tenemos menor inversión en toros. ¿Sí? A mi juicio es algo que se debería manejar de una manera muy controlada. Deberíamos tener menor inversión en toros, más inversión en semen y en genética y en protocolos. Podemos concentrar el trabajo y aprovechar el personal. Si yo esquematizo mi finca como una empresa y digo, tengo 3 meses de trabajo en reproducción, me voy a dedicar 3 meses a preñar mis vacas, 3 meses de partos, yo sé que puedo distribuir las funciones de mis trabajadores y además puedo dirigirlas de una manera mucho más eficiente. Por ejemplo, si en los 3 meses de partos todo el personal sabe que debe estar pendiente de los partos, la mortalidad al nacimiento va a ser menor, que es uno de los grandes cuellos de botella que tiene la ganadería de cría del país. ¿Por qué? Porque todos van a estar en función de las crías, todos van a estar pendientes del parto, todos van a estar pendientes de atetar los terneros. Ahí vamos a ganarnos unos porcentajes adicionales o vamos a disminuir la pérdida. Y de la misma manera van a ser 3 meses de trabajo, pero nos quedan otros 6 meses donde podemos programar. Son 3 meses de parto, 3 meses de preñez y 6 meses donde podemos coger el personal de la finca y distribuirlo para las otras funciones o las otras labores. Cercos, abrir potreros, sembrar, todas las funciones necesarias de las fincas. Al concentrar los nacimientos podemos empezar a evaluar cuáles son las mejores vacas, ¿cierto? Porque si todas tienen la misma oportunidad y todas las preñamos en el mismo tiempo, con la mejor oferta forrajera, sí podemos decir, esta es mejor que esta, y no de la manera en que lo hacemos hoy. Hoy, si la vaca parió en verano y la otra parió en el momento de mejor oferta forrajera, cuando vamos a hacer la medición del desteto se nos olvida ese pequeño detalle. Y muchas veces castigamos una vaca buena que por momento tuvo un mal tránsito en la finca. Pero si nosotros cogemos todas nuestras vacas y a todas les decimos, bueno, tienen la mejor sal, tienen los mejores pastos, tienen la mejor asistencia, todas tienen la misma oportunidad de quedar preñadas, y estas quedaron preñadas, definitivamente son las que quiero dejar en mi finca, pero estas no quedaron preñadas, definitivamente se tienen que ir. Dentro de las que quedaron preñadas, además digo, bueno, estas son las que me están levantando mejor, estas son las líneas que quiero preservar en la finca y estas no me levantan bien, esta es la línea que quiero terminar en la finca. Entonces empezamos a darle un matiz muy, muy diferente a la ganadería de cría, pensando en que sea una empresa más que una finca. Este es un ejemplo de cómo podríamos acoplar la monta estacional. Como les decía, cada finca es un mundo y cada una tiene una forma o un esquema diferente. Hay fincas de una sola, hay fincas de dos, hay fincas dependiendo del régimen de lluvias y de la época de verano, que se ajustan. Pero lo que quiero mostrarles es básicamente qué es lo que tenemos que tratar de ajustar en el programa. Entonces, tenemos un momento donde vienen las vacas horras, ¿cierto? Donde todavía tenemos una buena oferta forrajera. Viene el parto, en este caso, ¿cierto? Y en la mayoría de los propósitos la idea es que el parto llegue en el verano, finalizando el verano. ¿Por qué?
porque la vaca llega gorda, llega con condición corporal, llega con reservas energéticas, ella pare y va a pasar un tiempo en verano con menos oferta forrajera, con menos disponibilidad, pero su condición corporal le permite mantenerse bien, le permite alimentar la cría y me permite organizarme de tal manera que la temporada de reproducción se detone justo en el momento en el que ella lo necesita. Empieza la lluvia, empieza la oferta forrajera, ella empieza el consumo y es ahí donde le puedo exigir que vuelva a quedar preñada, porque le estoy dando todas las oportunidades para que lo haga. Esto además debe coincidir, esta línea roja, esta curva que ven acá, es el requerimiento de energía, materia seca por vaca día. Miren que también coincide perfectamente con lo que estamos hablando, es empezar a ajustar todos los detalles de la finca para volvernos eficientes con lo que tenemos. Tendríamos entonces aquí menos requerimiento de materia seca o de energía. Cuando la vaca pare se disparan los requerimientos, pero también se dispara la oferta forrajera. Ya después, cuando las vacas están preñadas, están alimentando ternero, pero están preñadas, tienen ternero en el vientre en ese momento. Y ahí vuelve y se regula el requerimiento de materia seca o de energía por vaca. Condición corporal, lo que hablábamos ahorita. Las vacas zorras llegan gordas, llegan en buena condición corporal, paren, hay un descenso en la condición corporal, movilización de grasa, reservas de energía, todo lo que ustedes ya saben, y coincide con el momento donde yo presiono mis vacas para volverlas a preñar mientras están alimentando ternero y me da la oportunidad de recuperar condición corporal. No inmediatamente, pero sí en el mismo proceso en la curva que ven allí. Además, una de las grandes preguntas de los ganaderos es ¿y qué pasa con el peso de las vacas? O sea, empiezo a concentrar muchos animales de pronto en menos área o muchos animales con rotaciones diferentes. Pasa exactamente lo mismo. El peso del rebaño. Tenemos las vacas zorras con un peso de rebaño alto, paren, baja el peso, que coincide con menos oferta forrajera, pero también aumenta o empieza a aumentar cuando tenemos aumento en la comida y cuando las vacas ya están confirmadas preñadas mientras alimentan el ternero. Y finalmente, la materia seca por hectárea día pasa exactamente lo mismo. Entonces tenemos un rebaño o unas vacas horras, ¿cierto? Con unos requerimientos, paren, hay una depresión en el consumo, coincide con menos oferta forrajera y cuando la empiezo a exigir metabólicamente a nivel reproductivo, justo cuando está aumentando la comida, es cuando puedo presionarlas para que queden preñadas nuevamente. Esto es la primera parte de la monta, es la primera parte de lo que se necesita. Aquí es donde entra el tema de la asistencia técnica especializada. No solamente es venir y contarles cómo funciona la monta y darles un ejemplo, sino que cada finca, cuando se le diseña un programa de monta estacional, se evalúa la pluviometría, el régimen de lluvias, la distribución y demás. Y digamos que de ahí sale este tipo de argumento o este esquema de trabajo. Pero no solamente es tener mayor oferta forrajera, también tenemos que ayudarnos en el tema mineral. Y es que tal cual como las vacas en sus diferentes momentos tienen requerimientos diferentes, cuando las vamos a presionar para que queden preñadas, pasa exactamente lo mismo. Y es aquí donde Italsal se vuelve un gran aliado para todos nosotros, con todo su equipo técnico, porque yo no soy nutricionista, yo solamente me dedico a la reproducción, pero sí buscamos énfasis o si buscamos tener conexión con las personas que saben de cada uno de los puntos o de los parámetros que necesitamos mejorar. Y como pueden ver en el portafolio, siempre hay una sal para cada necesidad y para cada momento de la vaca. Y es aquí donde tenemos que juntar el esquema de la monta estacional, la nutrición dirigida y específica en cada una de las etapas y finalmente la ecografía Doppler, que es la que les voy a mostrar al final. Monta estacional, este es un ejemplo práctico de una finca en Ayapel, Córdoba, de hace unos años, ¿cierto? esta es la de Puerto Berrío. Puerto Berrío, las características del predio, la ubicación, cuál era el panorama, un señor juicioso que llevaba datos, software ganadero, palpaban cada 30 días, montas continuas, hacían IATFs, hacían repasos con toro, digamos que era un cliente bueno, un cliente juicioso. Cuando empezamos a revisar los datos, para resumir todo el tema, la tasa de parición, que es como les decía ahorita, después de restar lo que nos suma
la natalidad, que es lo que no queremos ver, la de las novillas y las vacas que realmente cumplían, vimos que era del 20, 25, 33, 36%, hasta el 80% cuando empezamos a cosechar los resultados de la monta estacional. Tenían 40 toros trabajando de manera permanente y un peso al destete de 180 kilos a los 8 meses. Ese era el programa. Este cliente, por la zona en la que estaba, particularmente dijo, venga, a mí no me interesa tener monta estacional un solo año, una sola vez, sino que quiero tener dos. Quiero tener dos, una porque se ajusta al mejor momento de la finca, pero la segunda porque me coincide con el momento donde el precio de venta del desteto es el mejor de todo el año porque no hay. Entonces yo quiero poder manipular mi empresa de tal manera que en la segunda cosecha de terneros o de destetos yo los salga a vender donde tengo el mejor precio del mercado. Tal cual se le diseñó y así fue como quedó. Quedó una estación de monta, o sea, marzo, abril y mayo, que es cuando nos dedicamos a preñar las vacas. Ya les voy a mostrar cómo, o los protocolos base. Estas vacas deben parir en enero, en diciembre, enero y febrero. Y la segunda temporada de monta sería preñar las vacas en septiembre, octubre y noviembre para tener partos en junio, julio y agosto. Ahí nos queda repartido y programado todo el año. Sabemos que este personal tiene 6 meses de reproducción y 6 meses de parto. Y de esa manera se organizan y se organiza la venta. Esto era lo que queríamos copiar. Esta es una diapositiva que me regaló el doctor Pietro Baruselli. Esto es básicamente lo que queremos replicar en las ganaderías de cría del país. Esta base es Nelore, pero en nuestro caso seguramente sería Brahman blanco, ¿cierto? Una base y un cruce que nos permita generar un producto diferenciado, con un valor agregado que al final se vea representado en un precio diferente. Estos fueron los datos iniciales de la monta. Esto era lo que había al principio para trabajar, 938 vientres, se preñaron 385, el 41%, después preñamos 277, después 154, al final preñamos 816, 122 vacías, 87% de preñadas, 13% de vacías. Las vacías se fueron, se descartaron inmediatamente. ¿Por qué? Porque el programa exige eso. El programa exige que las vacas que no se adecúen al modelo, o sea, si usted le está dando todas las condiciones a la vaca y la vaca no le cumple, pues la vaca no sirve. Las vacas que sí le cumplieron, déjelas y empiece a evaluarlas y empiece a parametrizarlas, pero las que no definitivamente se tienen que ir. Aquí pasó algo al revés, no sé si de pronto lo notan, 41, 50, 56, no es lo normal en las IATFs, pero yo creo que aquí se debe a la curva de aprendizaje. Era la primera vez que se hacían IATFs masivas, era la primera vez que se recogían vacas para esto, nos tocó capacitar inseminadores y demás. Yo creo que nos tocó esa curva de aprendizaje en los porcentajes. Para la segunda temporada fueron 620 vientres disponibles, 51% en el primero, 43 y 55, 86% de preñadas, 13% de vacías. Este es el equipo de trabajo de la finca. Esto era lo que queríamos copiar. Teníamos una base blanca de fondo, teníamos servicios con Cimental, algo de Brahman rojo. Este era yo, el equipo de trabajo. Esto era más o menos lo que queríamos copiar de la diapositiva anterior del doctor Pietro. Vacas destetando terneros uniformes en tamaño, con mejor precio de venta, con mejor calidad. Al final tuvimos un 87% de parición, o sea, pasamos del 20, 30, 45 a un 87, y como para no hacerlo muy engorroso y muy largo, este es como el resumen financiero de haber implementado una tecnología como esta versus lo que se venía haciendo de manera tradicional. O sea, hubo una inversión, definitivamente viéndolo como una empresa, tiene que haber una inversión, no podemos pretender mejorar parámetros si no vamos a invertir en ellos. Y es que teníamos 1.472 vientres al principio, 42% de partos vaca año, 618, la mortalidad era del 13, la capitalización, en este caso entendiendo como capitalización cuando uno deja parte de las hembras y las hace parte del inventario, no es lo mismo que yo no tenga terneras a que tenga 600 terneras, ¿cierto? Hay un tema de capitalización, otras personas tienen todo adentro, todo afuera, destetan todo y se van machos y hembras, y solo dejan reemplazos cuando se necesitan. El peso al destete era de 181 kilos. En ese momento el precio de venta 4.200 y el ingreso por destetos y o capitalización era de 410 millones. 54 toros trabajando
y este era el ingreso, 408 millones, perdón, al año. Con la inversión y con el cambio, hay unos datos en reproducción creo que fueron de 1997, donde el doctor Barr demostró que dentro de los parámetros zootécnicos es más importante la reproducción que la ganancia de peso y la calidad de la carcasa. Y es precisamente por esto, porque cogemos las vacas, nuestras máquinas de producir terneros, y las pasamos de un 40 a un 80 o a un 90. O sea, duplicamos y un poco más, y hasta un poco más la producción. Y eso se ve reflejado en plata. En este caso, 86% de partos, o de partos vaca año, perdón, al año 1.300 partos, logramos una reducción interesante en la mortalidad, por lo que les decía ahorita, todos los vaqueros y todo el personal en función de los partos, pendientes de ayudar a las crías cuando se necesitase. La capitalización pasó de 538 a 1.300 millones de pesos, el peso al destete de 181 a 223, y la diferencia de precio no es como hoy que tenemos precios volátiles que están cambiando, sino que esta diferencia de precio fue por negociación, porque no es lo mismo empezar a sacar 20 o 30 terneros mensuales que sacar 1.500 y decirle, mire, todos son parejos. Y entonces, como todos son parejos y todos están bien y todos están perfectos y todos tienen una trazabilidad y un programa genético, pues valen 1.100 pesos más o 2.000 pesos más o 2.500. Entonces, cuando empezamos a hacer el ejercicio, pasamos de tener ingresos de 408 millones a 1.500, vendimos 50 de los toros, nos quedamos solo con 4 para hacer repasos, digamos que en la última oportunidad de preñez, tuvimos un ahorro en toros de 97 millones de pesos, se vendieron y con eso financiamos los protocolos hormonales. El total de ingresos fue 408 y 1.662, incluyendo los toros obviamente. La asistencia técnica en ese momento para el 2020 fueron 70 millones de pesos. En sincronización cobramos 113 millones de pesos. En todos los implementos de semen y demás fueron 85 millones y el total de costos 267. Definitivamente el ganadero tuvo que hacer una inversión grande, ¿cierto? Pasar de un modelo que él creía bueno, de un presupuesto, de un cronograma de trabajo, para meterse en esta forma disruptiva, pero que definitivamente perseguía un objetivo económico diferente, y la diferencia fue que regularmente facturaba 408 millones y al final, después de descontar los costos del programa, le quedaron 1.394. Entonces miren cómo el mismo modelo, el mismo programa, pero con un cambio en la mentalidad, en el paradigma, puede hacer la diferencia entre una empresa que tenga dificultades económicas o una empresa que sea económicamente muy, muy rentable. Y digamos que esta fue la primera parte que, como vieron, fue un trabajo de hace tiempo, pero hoy por hoy tenemos una tecnología adicional que es la ecografía a color, que es la ecografía Doppler. Esta, a diferencia de la anterior, calcula el flujo de sangre en los vasos sanguíneos haciendo rebotar las ondas de alta frecuencia en un flujo circulante. Básicamente lo que hacemos es evaluar la cantidad de sangre que le llega a este cuerpo lúteo. Y de esa manera podemos saber, incluso desde el día 18, si la vaca está preñada o está vacía, ¿cierto? Nos enfocamos entonces en el diagnóstico de la actividad ovárica. Estos son 3 ejemplos del doctor Santiago Pérez Wallace en el momento en que estábamos arrancando a hacer los trabajos en Doppler. Él es de Argentina. Esta es una vaca preñada, esta es una vaca vacía y esta es una vaca que está en proceso de pérdida. Estos son los trabajos de campo, los nuestros, ya haciendo mediciones de ecografía, con ecografía Doppler, perdón. Y básicamente lo que evaluamos es esto. Tenemos un flujo sanguíneo al cuerpo lúteo que, como les contaba, es una glándula transitoria de producción de progesterona que está ubicada en el ovario. Lo que hacemos es que la enmarcamos, ¿cierto? Es esta, y medimos primero el flujo de sangre periférico. Partimos el cuerpo lúteo en 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4, y medimos o decimos o evaluamos o cuantificamos qué cantidad de sangre, si cada uno de los cuadrantes tiene o no irrigación sanguínea, ¿cierto? Entonces supongamos que tenemos solamente este irrigados, los otros 2 no, entonces la clasificación en este caso sería 2. La primera parte de la clasificación, hay un flujo periférico y un flujo central. Cuando vamos a evaluar el flujo central es todo lo contrario, eliminamos la periferia y vemos la cantidad de sangre que sale desde la periferia hacia el centro del cuerpo lúteo. Si la distancia es desde este borde hasta este centro, lo que hacemos es que lo partimos también en 4 escalas o en 4 momentos.
y contamos. Por ejemplo, podríamos seguir esta línea de aquí hasta acá y diríamos que aquí sería la primera parte, aquí la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, sería calificación 2 en la periferia y en este 2 también. O sea, preñada 2-2, ese es el diagnóstico. Esto es lo mismo que están viendo acá. Hay un tema que todos nos preguntamos y es cómo funciona el falso positivo en este tipo de ecografía. La verdad es que después de que la técnica se implementa no supera el 3%. O sea, no hay ningún problema en que yo diga hoy que esta vaca está preñada y que me salga vacía. Regularmente no supera, está entre el 3 y el 5%, perdón. Y al revés no funciona. O sea, que yo diga que la vaca está vacía y resultó que estaba preñada, no. Porque es muy fácil en el ciclo estral, por el momento en el que entramos, esa es del 0.01% más o menos. Esta es la tabla de clasificación de la ecografía Doppler y este es un esquema de trabajo, un esquema muy agresivo que usamos hoy para poder preñar las vacas en menos de 100 días. Y es con ecografía Doppler y resincronización de las vacas. Algo parecido a lo que comentaba el colega al principio, donde hablaba de la resincronización con los dispositivos de progesterona, y es que el día 0 tenemos una IATF, ¿cierto? Una inseminación, al día 14, este caso es el ejemplo de los 22 días, pero como les contaba se puede ajustar, al día 14 hago una resincronización de mis vacas, o sea, las inseminé todas, no sé cuál está preñada y no sé cuál está vacía, pero les pongo un dispositivo intravaginal a todas con una progesterona exógena al día 14, ellas entran 8 días después a la ecografía Doppler, ¿cierto? Entran al brete, tienen el dispositivo insertado, no sé si está preñada o vacía, retiro el dispositivo, hago ecografía Doppler. Si está preñada, sale para el corral de preñadas, si está vacía, inmediatamente le ponemos las hormonas del protocolo, prostaglandina, gonadotropina coriónica equina y cipionato. Y 2 días después se inseminan, o sea, 2 servicios en 24 días. Se repite el ciclo, ¿cierto? Resincronizamos 14 días después, a los 8 días Doppler, un tercer servicio al día 48, resincronización otra vez al día 62, Doppler al día 70, servicio al día 72, resincro al 86, Doppler al 94, último servicio al día 96. Tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5 inseminaciones en 96 días. La vaca que no queda preñada con estas oportunidades, con 5 oportunidades de servicio, con la mejor oferta forrajera que le puedo brindar en mi finca según mis condiciones y con la nutrición estratégica mineral que debo darle durante este protocolo, se tiene que ir, porque definitivamente no es rentable. Pero todas las que se quedan definitivamente son rentables y van a mejorar el PIG de la ganadería. Finalmente, esto es lo que queremos: mejores crías, mayor calidad, mayor peso al destete, buenas condiciones corporales, vacas preñadas, amamantando, uniformidad. Y finalmente recuerden que quien renuncia a la inversión renuncia a la utilidad. No podemos seguir pensando que el negocio es tenerlo allá tirado, recoger las vacas de vez en cuando, palpar de vez en cuando y cero inversión. Todo lo contrario. Hoy por hoy es el momento, por el precio de venta, por el precio de la carne, es el momento de hacer inversiones, es el momento de arriesgarnos, de cambiar los conceptos que tenemos y de volver esto una verdadera empresa ganadera. Y creo que esto es básicamente lo que nos trae a todos hoy acá, y es que somos un grupo que queremos interactuar entre todos, queremos mejorar, queremos sacar adelante el negocio, y si tienen alguna duda o alguna pregunta, con muchísimo gusto. Muchas gracias.